Vamos a transmitirle al señor Rosendo Fraga, que nos acompaña en este comentario de esta mañana, una idea, un escenario, una descripción probablemente del escenario político argentino actual que le vamos a plantear enseguida. Rosendo, buen día. Por llamarme. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, se me ocurre una idea que me gustaría verificarla contigo. Da la impresión de que la política argentina está como transitando en dos planos totalmente, en dos planetas prácticamente distintos. Por un lado está la oposición, hoy claramente identificada con Macri, con Massa y con algunos sectores de UNEN, en el sentido de que están esperando, bueno, que pase el tiempo, ¿no es cierto? Como que, bueno, que el calendario, finalmente el paso de los días, de las semanas y los meses, bueno, finalmente va a desembocar en un país distinto, etcétera. De hecho, Massa ha graficado esta idea efectivamente con el propio calendario, contando los días, ¿no es cierto? Faltan 400, no sé cuántos días, etcétera. Y de algún modo, sacando alguna excepción, digamos que puede ser la doctora Carrió, la oposición está como en una onda medio zen, ¿viste? Como parecen pastores evangelistas, ¿no? Por el lado del gobierno, parece no registrar esta cuestión del paso del tiempo, y yo me puse a pensar ayer el stock de herramientas que el gobierno ha generado en los últimos tiempos, por ejemplo, la ley de abastecimiento, por ejemplo, la reforma del Código Procesal Penal, que incluye algunos aspectos bien controvertidos, la creación de comisiones investigadoras, hay una creada ayer o antes de ayer, y una que se va a crear eventualmente cuando el jefe de gabinete planteó que hay que crear una comisión investigadora para investigar el terrorismo económico en la Argentina. Tenemos obviamente la aplicación forzosa de la ley de medios en el caso de Clarín, más ahora la creación de una ley que cambia la ley de medios, es decir, como una especie de stock de herramientas, el Código Civil, por supuesto, es decir, disponibles en la mesa de la Presidente para ser aplicadas, me imagino yo, a partir de algún momento, ¿no es cierto? Pues si no, ¿para qué van a crear todos estos instrumentos, digamos, que suenan un poco radicalizados? Y esto ocurre al mismo tiempo que la oposición transita por otro camino, es decir, como diciendo, bueno, todo esto termina finalmente el día X del año que viene, y para lo cual faltan no sé cuántos días, y el paso del tiempo resuelve estos inconvenientes que se están creando en la Argentina. ¿Ves estos dos planetas que no se tocan? Yo diría que sí, coincido con la descripción. Lo que te agregaría es que para mí el gobierno ha explicitado su estrategia, y vuelvo sobre algo que ya hemos conversado. Esa frase de Máximo en Argentino Junior, donde dice: si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y las reformas que hemos hecho y vamos a hacer son irreversibles. Mira, esta frase es la clave para entender la estrategia política del gobierno, dicha explícitamente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que vos señalás, creo que tiene que ver con la construcción de un poder que pueda perpetuarse, ¿no es cierto?, después de la elección. Esta me parece que es la idea. Lo que el oficialismo tiene es una estrategia para después, ¿no es cierto? Es decir, si pierdo, entrego el gobierno, pero retengo el poder. Y todo esto no solamente, digamos, no pasa, digamos, yo digo, no es cierto, es aceptado pasivamente por la oposición política, sino también por la oposición en términos sociales, económicos, ¿no es cierto?, etcétera. A eso te agregaría posibilidad de que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Agregaría ese punto, efectivamente. El acuerdo de las nuevas autoridades del Banco Central hasta el 2020. Como algunas cuestiones que te ejemplifican, ¿no es cierto? Lógicamente, viste, todo esto, la viabilidad de retener el poder después de la elección va a depender también del resultado de la elección. Por eso el oficialismo necesita, viste, llegar a la segunda vuelta y quedar como segunda fuerza política, porque eso es lo que le da, yo te diría, viabilidad, credibilidad a esto de retengo el poder. Si no logras esto, quedar afuera de la segunda vuelta o la oposición ganar en la primera vuelta de una forma aplastante, bueno, lo que vos tendrías es un escenario donde, por más que el gobierno quisiera retener poder, la experiencia te demuestra que esto se te hace, ¿no es cierto?, se te hace difícil. No, claro, pero tan difícil es que a mí se me ocurre, en rigor de verdad, Rosendo, que estas herramientas, estos elementos, este stock, que yo lo llamo así, de instrumentos, digamos, para un poco radicalizar el estado de cosas en la Argentina, puede ser usado a partir de algún momento, digamos, próximo. No, esto también, yo te diría que todo eso, pero esto no te quepa duda que va a ser usado antes de los próximos 13 meses de gobierno, no hacia adelante. Otros no. Yo creo que, por ejemplo, el Código Civil y Comercial tiene una idea de proyección. Sí. A lo mejor la reforma del Código
¿no es cierto?, procesal penal, otro tema, ¿no es cierto?, creo que puede tener algún efecto inmediato, pero sobre todo tiene un efecto sobre el papel de los fiscales en la justicia futura. También es una... Ahora, como vos bien decís, ¿no es cierto?, y yo te lo mencioné el otro día, ¿no?, es decir, el tema del concepto de la desestabilización económica como terrorismo. Esto no es un tema hacia adelante, es un tema de ahora. Claro. Esto es un tema de ahora, ¿no es cierto?, en este sentido. Es decir, yo creo que el gobierno, viste lo que su idea es muy clara, el gobierno está terminando un mandato con poca chance de ganar la elección el año que viene, pero lo que está logrando es ejercer más poder que antes. ¿Cuál es la paradoja de todo esto? La paradoja de todo esto es que 2 años atrás vos tenías una economía que crecía al 2,5, una inflación del 25, y se creaba empleo y el gobierno enfrentaba niveles de oposición en las calles y en la política mayores que ahora, con el PBI cayendo 2,5, con inflación arriba del 40 y destruyéndose empleo en el ámbito privado, ¿no es cierto? Esto es bastante paradojal, pero te está resultando así. Con una situación económica peor, habiendo perdido la elección de medio mandato y sin tener demasiadas chances de ganar la elección presidencial del año que viene, el gobierno está ejerciendo más poder que antes. Bueno, yo me imaginaba un escenario eventualmente donde, por ejemplo, dentro de... A ver, porque obviamente tenemos enfrente algunas complicaciones en el plano económico, por ejemplo, que eventualmente algún aumento de la inflación, eventualmente una complicación del default, algún nivel de caída en la actividad superior para el año que viene, eventualmente denuncias de corrupción, cosas que pueden pasar, digamos, que están en el inventario de las cosas probables, digamos, en la Argentina de los próximos 3-4 meses. Frente a este esquema complicado, el gobierno aquí tiene un stock espectacular para utilizar. Puede perseguir empresas con el de abastecimiento, puede perseguirlas con la Comisión Investigadora del Terrorismo Económico, a los bancos, puede obviamente intervenir Clarín, puede designar fiscales que determinen que los casos de corrupción no son tales. Es decir, hay una serie de elementos que están disponibles para una instancia que puede ocurrir en este verano, por ejemplo. Pero totalmente, pero todo eso, sí, escúchame, siempre mira, el gobierno redobla la apuesta frente a un cuadro difícil. Y además, por eso, desde que el gobierno instaló la consigna patio buitres, no es que haya ganado en la opinión pública, no es que haya dividido a la oposición, que no la dividió, sigue como antes. O fíjate que está sacando muchas leyes el gobierno, pero ninguna fuerza opositora se las está votando como en otro momento sucedía. Pero donde el gobierno tiene más poder es dentro del propio oficialismo. Es decir, alineamiento de gobernadores, intendentes, senadores, diputados, yo te diría que es más fuerte que antes. Entonces, yo creo que esta consigna patio buitre le ha permitido cohesionar el oficialismo, aunque no le haya permitido captar sectores de la oposición, ¿no es cierto?, ni sumar independientes, ¿no? Es como que el poder es una cosa, la política es otra, ¿no es cierto?, y la sociedad es una tercera cosa. Te agregaría 3 dimensiones incluso a las 2, ¿no es cierto?, donde el gobierno claramente está en un ejercicio de poder realmente singular, es en el poder propiamente dicho. Esto no implica que el gobierno tenga, vos fijate, un estado de movilización social a su favor. Vos viste que el 4º aniversario de la muerte de Kirchner pasó bastante desapercibido en cuanto a actos, concentraciones, movilizaciones. Pero tampoco lo tiene en contra. Claro, no sé, viste, es decir, pero acá viene el otro tema. Vos no estás como estabas 2 años atrás, con una sociedad movilizada para ponerle límites al gobierno. Sí, sin duda. Ahora, todo esto, viste, si algo tiene la política es que es cambiante e imponderable. Lo que suceda con la inflación tiene un impacto muy fuerte en lo social y no sabemos muy bien cómo esto se va, ¿no es cierto?, se va a procesar. Y también la experiencia muestra que cuando el gobierno ha hecho a veces exceso de poder, ahí ha despertado las resistencias que estaban dormidas. Pero en este caso pareciera que el ejercicio del poder, aún en aspectos cuestionables, digamos, finalmente ordena, ¿no? Yo creo que te diría, es decir, mientras, es decir, ¿por qué el gobierno del 2008 fracasó en el Senado con la 125? Porque la presión social hizo que un sector del oficialismo dejara de votar los proyectos del gobierno. Entonces, mientras no haya una presión que fisure en alguna medida la coalición oficialista, y ahí donde yo te digo que es donde el gobierno, ¿no es cierto?, mantiene su cohesión, es difícil que el poder se afecte. Rosendo, había una regla que decía, una regla muy usada entre los observadores políticos, que finalmente los problemas macroeconómicos importantes terminaban erosionando el poder político. Esta regla no se está dando. Mira, se da en el largo plazo, pero no en el corto. Por eso yo te dije, la paradoja acá es que 2 años atrás la economía andaba mucho mejor que ahora y el gobierno tenía menos poder.
Y hoy no es así. Y además hay una derrota electoral en el medio. Y además el gobierno no tiene chance, ¿no es cierto? Pues tiene poca chance de ganar la elección del año que viene. Bueno, pero acá es donde yo te digo, viste, que es el punto. Lo que tiene es una cohesión muy fuerte del oficialismo frente a una sociedad que está mayoritariamente en contra, pero desmovilizada. Rosendo, gracias por el análisis. Por favor, gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Rosendo Fraga, en este comentario de hoy, jueves 30 de octubre, a las 9:19. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ya subió a 19 grados, Marcelo.